Y cuando hemos puesto este título de San José, un santo para hoy, es porque San José tiene en el designio de Dios, en el plan de salvación, un papel singularísimo, que podríamos llamar es el custodio, el guardián, el vigilante, el protector de la gracia, del régimen de la gracia, que se manifiesta en la plenitud de los tiempos, en la encarnación, en el misterio profundo que compromete a nuestra Madre Santísima con ese sí ante el anuncio del ángel, en condiciones sumamente, diríamos, humanamente precarias. Y José es elegido en ese plan de salvación para custodiar ese momento tan importante para que el plan de Dios se pueda realizar. Y entonces la figura de José emerge como el más santo de los santos después de nuestra Madre Santísima, porque no hay criatura humana que haya penetrado más profundamente en el plan redentor como José. Y entonces, si nosotros, personas de fe, entendemos en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestro pueblo y en nuestro país que tiene como patrono a San José, en el año del bicentenario y en esta coyuntura tan específica, entonces yo creo que es muy, muy razonable para las personas de fe acudir con devoción a San José, entendiendo cuál es su rol en el plan de salvación. Y con eso estoy haciendo, diríamos, la justificación o la introducción al título de la presente charla. San José, un santo para hoy. San José, sabemos bien, es muy importante en este hoy, porque en medio de esta cultura, diríamos, globalista, atea, agnóstica, en este contexto de esta revolución cultural, de la promoción del aborto y de la cultura de la muerte y de la ideología de género, que niega la naturaleza humana y exalta la subjetividad de los más pequeños, de los más jóvenes. San José, además, en medio de esta circunstancia donde la paternidad y lo masculino es vapuleado, acusado, denostado, bajo el epíteto de la cultura, del patriarcado opresor, y que supuestamente quiere exaltar a la mujer, liberarla de una esclavitud. Entonces la figura de José, custodio de la gracia, que permite que las criaturas humanas podamos ser purificados y elevarnos por encima de las miserias y del daño que produce el pecado y sus consecuencias. Y entonces San José es plenamente vigente. Pero además, vivimos en una etapa de una, diríamos, locuacidad vacía, de ruidos que hemos catalogado como un pandemonio, una verdadera Babel, de múltiples opiniones, dimes, diretes, discusiones, una superficialidad promovida por una sociedad de consumo, un desprecio por la verdad y en una cultura de la posverdad. Entonces el silencio de San José y la contemplación de San José
del misterio se hace elocuente. Y claro, podríamos seguir enumerando más rasgos y más características, pero creo que con las mencionadas, a menos que alguno de ustedes discrepe y crea que no son suficientes, creo que podríamos afirmar razonablemente que San José es un santo para hoy. Lo necesitamos urgentemente. Porque la iglesia está amenazada. La barca de Pedro está en una profunda tempestad. Hay confusión dentro de la misma iglesia, hay división que se manifiesta muy claramente en medio de la coyuntura, no solo la electoral, sino la que se ha venido desarrollando por los vaivenes políticos en los últimos 5 años, y que ha hecho que muchos corazones se pongan de manifiesto. Y entonces, el patrono de la iglesia, el patrono del Perú, el custodio de los tesoros más grandes que ha recibido la humanidad, de los dones de Dios, que es el Hijo único, que el Padre envía, y de nuestra Madre Santísima, que lo acoge como nadie, de manera singular. Entonces, creo que es muy importante tenerlo presente. Recordemos además que en las apariciones de Fátima, que como bien sabemos, se produjeron a lo largo del año 1917, a partir del 13 de mayo, y sucesivamente los meses siguientes con un intervalo. En la última aparición mariana, el 13 de octubre de ese mismo año, antes del estallido de la revolución bolchevique, que fue el 18 de octubre de ese mismo año, en la última aparición mariana aparece la Sagrada Familia. Aparece en ese día memorable de ese signo de la danza del sol ante más de 70.000 personas. Aparece ante esas personas la figura de José, María y Jesús. Y Sor Lucía, la última de las videntes, que sobrevivió para dar testimonio de estos acontecimientos, le escribe en respuesta a la solicitud de oración del cardenal Caffarra hacia el año 81, que la batalla final será por la vida y la familia. Y entonces descubrimos que la vida es Jesucristo, que la vida no solo es la vida biológica, sino la vida de la gracia, es decir, custodiar la fe de los frágiles, de los pequeños. Y entonces encontramos en José el custodio de María, que es la primera discípula obediente en la fe y que cuida al niño, porque Dios Todopoderoso, en su designio de amor, envía al Hijo, pero en ese designio viene al mundo como criatura frágil, pequeña, nacido de mujer, como nos dirá San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Y como todo no nacido, como todo niño en el útero materno, necesita la acogida de la madre, pero también la protección de una familia. Y nosotros vivimos en una etapa de la historia donde se desprecia el matrimonio del varón y la mujer y se quiere llamar matrimonio a cualquier cosa, se desprecia la vida de los no nacidos y se desprecia la familia. Y eso que se ha ido extendiendo por la mayoría de los países en el mundo entero, de alguna manera está llegando tarde al Perú. Y podríamos decir que el Perú de alguna manera es uno de los últimos lugares donde no se ha logrado todavía consolidar la destrucción completa de estos signos de la ley natural y de la ley divina, y que la gracia y la fe han exaltado
a una dignidad inimaginable. Y entonces, en medio de esta cuarentena, en esta cuaresma, que hemos dicho es un tiempo de prueba, de purificación, se prueba nuestra fe. Y nosotros tenemos que saber que esa prueba de fe se resuelve con el testimonio. Las pruebas de fe se realizan con el testimonio. Ante una prueba de fe, uno tiene que dar testimonio de fe. Si nos quedamos callados, no pasamos la prueba. Si es que no damos testimonio, no nos ponemos del lado del Señor. Lo dejaremos solo, lo venderemos, lo negaremos y no estaremos con Él para dar testimonio. Y nosotros, como hemos mencionado la semana pasada, en este tiempo de prueba que es esta cuaresma, nos preparamos para celebrar el Triduo Pascual. Que se nos ha anunciado además que va a ser un Triduo Pascual con medidas restrictivas que van a impedir la circulación de los creyentes y en consecuencia los días más sagrados del año no podremos acudir a la fuente de la gracia. Y por esa razón tenemos que, como dice el libro del Éxodo, del Génesis, ir a José, refiriéndose al hijo de Jacob. Porque cuando sobrevino esa gran hambruna, fue José, el hijo de Jacob, que en sueños pudo interpretar los signos de los tiempos y tomar previsiones y provisiones para conservar la vida en esos graneros. Y pudo ser el administrador de esos bienes. Y José, el hijo de Jacob, el esposo de María, porque también se llama Jacob el padre de José, como nos revelan los evangelios según San Lucas y según San Mateo. Cuidó y en sueños también supo cuidar al pan vivo bajado del cielo, que se multiplica, que se parte y que se nos ha dado, y que nosotros en el Triduo Pascual celebramos, porque decíamos también que en la Cuaresma nos preparamos para celebrar la Eucaristía.